Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a este webinar. Estamos muy felices de verlos. Compañero Alberto, por favor, ¿me ayudas a desactivar y compartir la pantalla? Gracias. Bueno, una bienvenida muy especial para todos ustedes. Como siempre, estamos aquí felices de compartir, de tener este tiempo de aprendizaje, de seguir creciendo juntos. Bueno, y hoy tenemos, como siempre, un tema súper especial. Vamos a estar hablando acerca de Jesús y la violencia de los prejuicios y nos va a estar acompañando el profesor Mauricio Calderón. Entonces, antes de empezar, quiero que me acompañen a hacer una oración. Señor, te damos gracias, Padre bueno, por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor. Gracias porque tú nos cuidas, nos proteges, nos amas. Gracias porque a través de tu palabra nos llenas, Señor. A través de tu palabra nos enseñas, nos transformas, nos das vida. Gracias por cada una de las personas que se conectan. Gracias, Señor, porque tienen hambre y sed de tu palabra, Dios, y sabemos que tu palabra es capaz de transformar vidas y corazones. Por eso te damos gracias también hoy por el profesor Mauricio, que ha sacado este tiempo para enseñarnos, para compartir su experiencia, su aprendizaje, su conocimiento. Te damos gracias por él y por todas las personas que hacen posible que este webinar sea real. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, entonces, antes de continuar, quiero recordarles que pueden escribir en el chat su nombre, su país para participar por el recurso bíblico, que estaremos al final diciendo quiénes son los ganadores de cada país. Entonces, no olviden escribir su nombre y su país. Y también nuestra sesión de Reina Valera versus Reina Valera contemporánea, Reina Valera 60 versus Reina Valera contemporánea. Entonces ya nos van a compartir ahí el versículo de hoy. Mientras tanto, si tiene su Biblia, puede irlo buscando. Vamos a leer Primera de Corintios 13, del 4 al 5. Entonces, en la Reina Valera 60, lo leemos así. Primera de Corintios 13, del 4 al 5. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Creo que este versículo lo conocemos muchos. Y en la versión Reina Valera contemporánea, entonces lo leemos así. El amor es paciente y bondadoso. No es envidioso ni jactancioso. No se envanece. No hace nada impropio. No es egoísta ni se irrita. No es rencoroso. Recordemos que la Reina Valera contemporánea conserva esa tradición, ese lenguaje formal de la Reina Valera contemporánea, pero se actualizan algunas palabras a nuestro lenguaje actual, contemporáneo, como le dice su nombre. Y listo. Ahora, recordarles también que mientras escuchan la conferencia de nuestro profesor, pueden escribir a la persona que se ha renombrado como preguntas. Pueden escribirle allí las preguntas que les van surgiendo. Y al final vamos a leer algunas preguntas para que el profesor nos conteste. Entonces escriben sus preguntas a la persona renombrada como preguntas. Y bueno, ahora sí, a lo que vinimos. Como les conté, va a estar con nosotros el profesor Mauricio Calderón. Él es psicólogo, psicoterapeuta, copastor en la Iglesia del Nazareno de Humacoyo, Arequipa, conferencista para diversas organizaciones, investigador social en temas de religión.
Entonces le damos la bienvenida al profesor Mauricio. Muchísimas gracias por estar aquí, profesor. No sé si está habilitado para abrir el micrófono. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí, Ahora ahora sí. sí. Ya. Muy bien. Buenas noches. Saludos desde la Casa Retiro Terana de Mejía, esto sur del Nazareno. Han llegado jóvenes delegaciones de Puerto Maldonado, Cusco, Puno, de mismo Arequipa. Así que estamos aquí reunidos para compartir la palabra y animar a los chicos a fortalecer su fe. Por eso es que estoy conectado desde el celular y por eso es que ven el fondo blanco del cuarto. Pero bueno, eso no nos va a detener para compartir la palabra y estudiarla, ¿no? Ya me han presentado, Angie, ¿no es cierto? Mi nombre es Mauricio Calderón, soy docente habitual del Diploma de Familia de Sociedad Bíblica y conferencista en múltiples actividades de sociedad bíblica. Muy bien, vamos ahora a estudiar un texto. Uh, yo voy a hablar por unos 35 minutos, después va a venir un tipo de preguntas seguramente con micrófono abierto o chat. Mientras que yo voy hablando, ustedes pueden haciendo sus preguntas por el chat, yo voy a tratar de prestar atención a las preguntas que van entrando. Este es un texto particularmente diría, difícil. Vamos a leer el encuentro de Jesús con el leproso. Ah, no difícil de entender, sino difícil de masticarlo y aplicarlo, ¿no? Pero es un texto particularmente también motivador, bastante motivador, bastante retante. Es un texto que nos revela a Jesús de una manera muy especial, eh, muy bonita. Y en ella Jesús se muestra muy compasivo, pero a la vez también muy retador, muy retador. Ambas cosas juntas. Muy bien, vamos a leer Marcos 1 del 40 al 44. Dice, un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodilla le suplicó, si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano, tocó al hombre diciéndole, sí quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia. Mira, no se lo digas a nadie. Solo ve y preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Muy bien. Eh, es un relato muy cortito, pero muy revelador, muy interesante. Vamos a ir viendo el contexto, vamos a ir viendo lo que implica, ¿no? Y lo vamos a ir conversando de a poco. Bueno, ya hemos orado, ya hemos dedicado esta reunión al Señor. Entonces, yo quisiera que primero pensáramos en nuestros contextos, porque, bueno, están conectados de diversos países de América Latina. En nuestros contextos, en nuestras ciudades, ¿quiénes son los grupos discriminados? ¿Quiénes son los grupos prejuzgados? Es decir, ¿quiénes son los grupos en los cuales uno, sin conocerlos, ya tenemos un juicio y ya tenemos un juicio contra ellos, o conociendo solamente a unos cuantos, ya tenemos un juicio contra todos, claro, un juicio negativo. Um, ¿quién es, de quiénes nuestra sociedad, nuestro grupo, ya tiene un prejuicio?
una evaluación negativa. A ver, vayan escribiéndolo por el chat. ¿Ya? En diversas ciudades, ah, estas preevaluaciones pueden ir cambiando. Entonces, a ver, estimados hermanos y hermanas que nos acompañan, somos 127. En mi comunidad, los jóvenes que consumen drogas, ya, muy bien, y tenemos prejuicios contra ellos. ¿Qué prejuicios tenemos contra las personas que consumen drogas? A ver, por favor, escríbanlo en el chat. ¿Cuáles son nuestras evaluaciones negativas previas contra los jóvenes que consumen drogas? Contra los venezolanos, sí, perfecto, muy buen ejemplo. En mi comunidad los políticos son corruptos, ya. ¿Y pensamos que son corruptos? Ya, muy bien. Ah, ¿qué dicen? Que son malos, violentos, ladrones, es lo que dice la gente. ¿Y qué es lo que dices tú? ¿Y qué es lo que dice tu familia? Los congresistas, muy bien, personas pecadoras. Ah, perfecto. ¿Quiénes son los pecadores? Personas pecadoras, ya. ¿Y quiénes son esos pecadores? Los que son pecadores, perfecto. ¿Quiénes son los pecadores? ¿Los que hacen qué? No nos acercamos a ellos porque pensamos que nos harán daño. Exacto. ¿Contra quiénes? ¿Contra quiénes no nos acercamos porque pensamos que nos van a hacer daño? En mi comunidad, en contra de los discapacitados y habilidades especiales. Ah, perfecto, muy bien. Es decir, personas con síndrome de Down, de repente con Asperger, con un nivel de autismo, personas con discapacidad, por ejemplo, ¿qué discapacidad? Por favor, a ver, escríbanlo. Los que hacen cosas malas, muy bien. ¿Cuáles son las cosas malas? Pregunto, porque en realidad de ciudad a ciudad y de iglesia a iglesia hay cosas que se consideran malas que en otras no. Por ejemplo, en una iglesia algo muy malo puede ser usar la falda a las mujeres por encima de la rodilla. En otras iglesias no. Entonces, ¿a qué se refiere con los que hacen cosas malas? Los que sangrean la ley de Dios. Perfecto. ¿Cuál de las leyes de Dios? Por favor, pónganlo como ejemplo. Las personas LGTB, es decir, personas homosexuales, lesbianas, transexuales, bisexuales. Muy bien, claro. Contra ellos hay muchos prejuicios. Contra los extorsionadores, todos son pecadores, no perfectos en el Señor Jesucristo. Ya, muy bien. Pero mi pregunta es, ¿contra quiénes tenemos prejuicios? ¿Y cuáles son esos prejuicios? Los que infringen la ley de Dios. Ya, ¿cuáles? ¿Cuáles de los mandatos? Yo vivo en el Callao, contra las chicas de OnlyFans, contra los policías, muy bien, porque eh, ¿qué hacen los policías? ¿Cuáles son los prejuicios contra los policías? Una persona que está o ha caído en drogas, empieza a ir a la iglesia, los hermanos empiezan a cuidar sus cosas, a orar, cuidando sus cosas, claro, orando con un ojo abierto. Sí, sí, perfecto, me parece un ejemplo muy claro. Los que roban, toman, los que roban, toman y golpean. Lo que pasa es que generalizamos diciendo todos son así. Muy bien, pero no adelantes el mensaje. La pregunta es, ¿contra quiénes tenemos prejuicios? En la iglesia, los espirituales contra los carnales. Ya, muy bien. ¿Quiénes son los carnales? Los que hacen qué, los que piensan qué, los que vienen de dónde. Ya, vamos aterrizando las ideas. De plano ya va a fallar contra los diputados. Es que roban, toman, golpean. ¿Qué es lo que está mal? No matarás, no harás falso testimonio. Ya, o sea, contra los mentirosos. Los policías, porque reciben coimas. Los que no respetan la ley de Dios, los mandamientos. Ya, pero ¿quiénes son ellos? O sea, tratemos de describirlos como grupos. Como grupos. Los que pecan, ya, pero todos pecamos. Entonces, ¿a quién se refiere? Contra los indigentes, claro. Prejuicios contra los indigentes, eso se le llama aporofobia. ¿Ya? Aporofobia se llama. Los que piensan los deseos de la carne. ¿Ya? ¿Cuáles son los deseos de la carne? ¿A qué se refiere con los deseos de la carne?
De repente yo pienso que se refiere a algo y la persona lo interpreta de otra manera. Mm, ¿Quiénes son el grupo que piensa en los deseos de la carne? ¿No? Ahora contra los que hacen delivery, porque muchos son los que roban. Ah, muy bien. Ya prejuicio contra los delivery boys, los que piensan en los deseos de la carne, contra los indigentes, contra las sectas, claro. ¿Y quiénes son las sectas? Contra los que roban. Las personas tatuadas son pandilleros. Ah, muy bien. Hay prejuicio contra las personas tatuadas. Sí, por ejemplo, yo conozco algunos pastores tatuados. Entonces, alguien va a decir, no, no es pastor de verdad, debe ser un emisario de Satanás, porque creyente de verdad no tiene tatuaje. Los de la capital en contra de las familias y viceversa. Sí, claro, en el Perú lo hemos vivido muy fuertemente desde hace 2 años, cuando hubo las protestas en el sur y hubieron 50 muertos por disparos a parecer de la policía. En algunos casos está muy documentado que fueron disparos de la policía. Entonces, pero en Lima dijeron, no, que son serranos, son cholos. ¿No? Pues si son serranos, entonces el tema está cerrado, porque el serrano es terrorista. Eso no se escuchó mucho en la época de los 90, en la época del terrorismo. Los que no saben hacer lo bueno y no lo hacen. Ya ve que es demasiado teórico, demasiado amplio. Son católicos en mayoría. Ya tenemos prejuicios contra los católicos. Los que aún no han conocido al Señor. Ya, pero hay que tratar de decir, ya, ¿cuál es el prejuicio contra los que no han conocido al Señor? Les decimos mundanos, pero ¿qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que suponemos acerca de los mundanos? Los que vienen mal vestidos a la iglesia. Ya, muy bien. Bien. ¿Qué pensamos de los que vienen mal vestidos de la iglesia y qué significa ir mal vestido? Los pecadores son los que no se han arrepentido, no ven a Jesús, no han recibido salvación. Ya tenemos prejuicios contra ellos. ¿Qué prejuicios tenemos contra los que no son cristianos o contra los que no son evangélicos en particular? Es lo que quiero decir. Contra los ricos, muy bien, hay prejuicios contra los ricos. Hay prejuicios contra los pobres, prejuicios contra los ricos. Prejuicios contra los solo música rara cantan. ¿Ya? Los que roban, matan y hacen hasta la municipalidad porque cobran mucho el precio. Un hombre cuando viene con el cabello largo. Ah, ya. Un hombre contra los que vienen con el cabello largo. Contra las madres solteras. Perfecto, muy bien. En las iglesias, las madres solteras y las divorciadas, hay fuerte prejuicio contra ellas porque son robamaridos. Las madres solteras son robamaridos y las divorciadas son robamaridos. Así sean creyentes, así sean buenas creyentes, son dignas de las sospechas de las casadas. Contra las personas de raza negra porque piensa que son delincuentes, ¿ya? Contra personas descendientes afroamericanos, porque si es descendiente afroamericano, entonces es un ladrón, mm, es un drogadicto y ladrón. Contra los pentecostales, claro, contra los pentecostales porque no son fieles a la palabra. Prejuicio muchos padres de la iglesia cuando ven que sus hijos se juntan con otros adolescentes que no son los de la iglesia. Hacen que se alejen en lugar de fortalecer sus principios. ¿Ya? Pues ese sería prejuicios contra los que no son de mi iglesia en particular, o que no son creyentes o que no son de mi iglesia. ¿No? En algunas iglesias, los pentecostales, cuando yo era adolescente, yo tengo casi 40 años de creyente, cuando yo era adolescente, en la iglesia en la que yo me convertí, los pentecostales casi no eran creyentes. ¿No? Se les iba a dejar al cielo por misericordia, pero creyentes casi no eran. Muy bien. Entonces me dicen, avancemos con el tema, por favor. Muy bien. ¿Por qué es importante hacer esta lista? Porque quiero que veamos cuán rodeados estamos de prejuicios. Estamos llenos de prejuicios, mucho, bastantes. Javier nos dice, los verdaderos cristianos no tienen prejuicios. Sí, pues debe ser. Todavía yo no encuentro una iglesia de verdaderos cristianos. Yo encuentro iglesias de cristianos y cristianos. ¿No? Podemos fácilmente afrontar y decir, no, los verdaderos cristianos no son así. Ya, pero ¿y con eso qué resolvemos? En mi iglesia yo soy pastor, soy copastor, y yo no pastoreo verdaderos cristianos, yo pastoreo
creyentes que vienen invitados, ¿no? Entonces, no, yo no puedo pastorear verdaderos que no. Pastoreo a la congregación con los que vienen a la congregación. Eso es lo que hay y a eso el Señor se encargado de pastorear. Muy bien, entonces estamos llenos de prejuicios. El ser humano está lleno de prejuicios contra diversos grupos. Ahora, claro, más de uno dirá, y eso es verdad, todos son ladrones y nunca se recuperan, por más que vengan a la iglesia. Otro dirá, los prejuicios contra las madres solteras y divorciadas, eso no es prejuicio, en realidad sí son robaladrones. Yo he visto en iglesias se llevaron a dos maridos. Es decir, siempre va a haber razones para decir, esto no es un prejuicio. De verdad son malos por naturaleza. Los chicos con un nivel de autismo, con un nivel de Asperger, son extraños. No es un prejuicio, en realidad son extraños. Los Asperger caminan como robotitos, no saben tener amigos, hablan tieso, miran raro. Entonces, no hay prejuicio, de verdad son raros y es difícil tenerlos en la iglesia y es más difícil tenerlos como amigos. Los prejuicios contra los hogares que se han formado después de un divorcio, los matrimonios en segunda nupcias, no, no pueden ser creyentes. Los verdaderos creyentes no se divorcian. Si se divorció, no es verdadero creyente. Y si no es verdadero creyente, no tiene por qué venir a la iglesia. Debería irse al mundo porque ya perdió su salvación y ya hay que entregarlo a Satanás. Entonces, porque no, yo he visto divorciados que se han entregado al pecado y a la lujuria. ¿No? Lo que nos comenta, dice Asus, no, o sea, las personas que tienen tatuajes en realidad no despiertan prejuicios, en verdad son malos, en verdad son delincuentes y en verdad son violadores. Y si se convierten hay que tenerlos ahí bien miraditos y bien vigilados. Entonces, quien tiene prejuicios no dice yo tengo prejuicios. Decimos los demás tienen prejuicios. Mi sociedad tiene prejuicios. Mi iglesia tiene, yo no. Nadie dice yo tengo prejuicios. Y bueno, este tema de hoy es sobre los prejuicios y el dolor y la violencia, los prejuicios. Entonces, van ustedes a cerrar sus ojos, salvo aquellos que están manejando. Yo voy a leerles el texto y quiero eh, que sientan, que sientan el relato. Yo voy a volverlo a leer, pero esta vez no lo vamos a analizar, esta vez lo van a sentir. Pues es un relato lleno de emoción. ¿Ya? Entonces, cierren sus ojos, menos los que están manejando, y les voy a leer y quiero que ustedes asuman el rol del leproso, con lo que ustedes saben sobre el leproso. De ahorita yo les voy a explicar, pero con lo que ustedes saben. Un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó, si quieres puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole, sí quiero, ¿queda limpio? Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia. ¿Cómo se sentía ese leproso? Mm, ¿Qué era la lepra? Ah, la lepra de aquel tiempo implicaba un término bastante genérico. Ya no era necesariamente lo que nosotros llamamos lepra en la actualidad, que implica pues un deterioro avanzado de la piel. El término lepra en los tiempos de Jesús implicaba una variedad bastante amplia de afecciones de la piel, que podían incluir la decoloración de la piel. No necesariamente el hecho de que se cayera, ¿ya? Decoloraciones de la piel podían estar incluidas eh, en el término lepra. Sí, lo que acá le llaman lepra no es necesariamente lo que nosotros llamamos lepra en la actualidad, que puede llegar a ser mortal, como bien han dicho. No, en los tiempos bíblicos
el término se usaba de una manera más amplia. Entonces, exactamente qué variedad de enfermedad tenía ese personaje, no lo sabemos. Pero sí conocemos el prejuicio que había contra ciertas enfermedades. Recuerden que la Biblia no se escribe para nosotros de manera literal. Yo sé que en términos generales decimos que la Biblia Dios la escribió a nosotros, y en términos generales sí, pero en términos específicos no, porque para empezar estamos leyendo una traducción. Yo estoy acá leyendo la Nueva Versión Internacional, ustedes están leyendo por lo general la Reina Valera. Son traducciones. ¿Por qué? Porque la Biblia, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, se escribe en griego, pero usted no lee griego, por lo tanto, usted y yo usamos una traducción. ¿Por qué? Porque no se escribió para nosotros, se escribió para una comunidad que leía griego, en un mundo muy distinto al nuestro. Por eso es que hacemos el esfuerzo por trasladarnos mentalmente al lugar y hacer el esfuerzo por entender qué era lo que entendía y sentía el lector original, la comunidad para la cual fue escrito originalmente el texto. Hacemos el esfuerzo. Yo sé que más o menos estamos acostumbrados a leer el texto como que se dio para mí, como una cajita de promesas, ¿no? Cajita de promesas para mí. Abro mi cajita y saco un versículo y dice la promesa para mí. Pero la Biblia no es una cajita de promesas, ¿no? Eso digo yo siempre en mi congregación. La Biblia no es una cajita de promesas. La Biblia es algo mucho más complejo e interesante. Es la historia de un pueblo que experimenta a Dios, sobre todo en momentos de crisis. Primero un pueblo de una nación y luego una nación, ya ponemos ahora multicultural, la iglesia. Y el Antiguo Testamento se escribe en un periodo más o menos de 1000 o más de 1000 años, y el Nuevo Testamento se escribe en un periodo muy cortito, 100 años o menos, y representan otro mundo, otros mundos, otras culturas muy distintas a las nuestras. Por eso hacemos el esfuerzo por trasladarnos a la cultura del momento, al historia del momento, y entender qué entendía el lector original. ¿Cómo se puede hacer esto de una manera seria y responsable? Llevando los cursos de Sociabílica. Sociabílica tiene cursos de Antiguo Testamento, cursos de Nuevo Testamento, que son cursos muy buenos, desde la perspectiva de ciencias bíblicas. ¿Ya? Entonces, los animo a llevar los cursos de Sociabílica. Eh, entonces, ¿qué implicaba la lepra en aquel tiempo? A ver, escriban algo, escríbanme acá en el chat. Uh, ¿Qué implicaba la lepra para aquel tiempo? ¿Ya? A ver, lo voy leyendo. Uh, Discriminación, muy bien, Edwin dice discriminación. ¿Y por qué? ¿Por qué discriminación? Gabriel nos dice ser inmundo, muy bien, ser inmundo, muy bien. ¿Por qué? Separación, nos dice María Velázquez. Sí, perfecto, muy bien, separación. ¿Y por qué? ¿Por qué separación? ¿Por qué inmundo? ¿Por qué? Pecado, sí, sí, claro, pecado. Personas marginadas porque esa enfermedad era contagiosa. Sí, sí, también. Todo lo que ustedes han dicho, María Luisa nos dice rechazo, ¿sí? Y sí, enfermedad incurable. Ya, ¿y por qué? Bueno, porque era incurable, porque no podía ser limpio y en consecuencia no podía participar del pacto. La religión judía, la ley de Moisés, eh, supone una concepción de la religión basada en la pureza ritual. Eso no dice la ley, lo establecía exactamente. La ley de Moisés supone un enfoque de lo religioso basado en la pureza ritual, que no es lo mismo que la santidad cristiana, que la santidad como concepto del apóstol Pablo. La pureza ritual y la santidad de Pablo no es lo mismo, son conceptos muy distintos. Lo consideran inmundo a esa enfermedad porque creían que había sido maldecido. Sí, exactamente. En este grupo hay gente que sabe mucho. Entonces, la ley supone una concepción de pureza ritual, es decir, las personas tenían que, bajo ciertas características, ciertas acciones,
eh, podían participar del culto. ¿Qué actos producían impureza ritual? Por ejemplo, la eyaculación masculina, tener relaciones sexuales, producía impureza por unos días. La menstruación de la mujer producía impureza ritual por unos días, ¿no? Tenían que purificarse. Tocar ciertas cosas con hongos producía impureza ritual, ¿no? Tomando esa lepra, podría considerarse un juicio divino. La lepra era considerado juicio divino, ¿no? Entonces, ahora miran, pero mm, como Gershon dice, tocar muertos, sí, exactamente. Ah, en nuestra concepción actual, tocar cosas con hongos no produce impureza. Tocar muertos tampoco produce impureza. En nuestras iglesias habitualmente no prohibimos a las damas asistir al templo si han menstruado una semana. Por lo menos que yo sepa, no. Aunque el pueblo evangélico es tan grande y tan diverso, ¿sí? Hasta donde yo he visto, no. En mis 40 años de creyente no he visto una iglesia que prohíba a mujeres que están menstruando, que acaban de menstruar, asistir al templo. Pero en la concepción que sostiene la ley, sí, ciertas cosas producían impureza ritual. Estaban, por ejemplo, prohibidas de comer cerdo, por ejemplo, comer animales con pezuñas de 3 dedos, ¿no? Ah, miran, pero ¿qué sentido tiene eso? Ya, pero es otro mundo, ¿no? Es otro mundo y tiene otra serie de supuestos, ¿no? Entonces, las enfermedades de la piel eh, eran consideradas que producían impureza ritual. No podían participar del templo. Ahora miran, pero bueno, si no voy a participar de ese templo, se va a otro templo. Ya, pues es en nuestros tiempos. En el tiempo, el templo era un solo. Y en segundo lugar, la vida social giraba alrededor del templo. Es decir, aquí una persona puede dejar ir a nuestro templo, irse a otro, o puede no ir a ningún templo y continuar con su vida mm, eh, laboral, familiar, de manera bastante normal. En aquel tiempo no. La vida giraba alrededor de la participación en el culto. Entonces, era una marginación muy grande. En segundo lugar, como ya ustedes bien lo han dicho aquí, la persona suponía que Dios le había castigado por pecado de él o de sus padres, pero era juicio divino, juicio divino. Era otro supuesto, y esta noche vamos a hablar mucho acerca de los supuestos. Acá Luis nos dice que la ley judía prohibía contacto con ciertos alimentos por salud. Sí, algunos por salud, otros simplemente a nivel de supuestos. Nosotros comemos chanchito. En Arequipa, en mi ciudad, se come mucho chancho. Para Año Nuevo, el grupo de matrimonio, pasamos Año Nuevo juntos, el grupo de inicio de matrimonios, el hermano Leoncio preparó chancho en caja china. No sé si en otro país habrá caja china. Aquí se ha puesto de moda la caja china en los últimos años. Entonces, incluso la concepción de higiene ha cambiado. Y hay otras cosas que no tienen que ver con higiene, tienen que ver simplemente con los supuestos de culturas orientales, semíticas. ¿Qué dirían los adventistas si saben que comí chancho en caja china? Sí, por eso somos una iglesia muy diversa. Chanchito es cochito. Ah, acá el chancho es el cerdo. Sí, sí, el cerdo. Chancho, cerdo, marrano, no es lo mismo. Entonces, em, entonces, es otra concepción. La ley lo prohibía. Además, el supuesto, cuche en El Salvador. Ya, el cuche es espectacular en cajita china, en parrilla también. Entonces, um, por lo general, las iglesias evangélicas, cuchi en quechua. Perfecto. Por lo general, las iglesias evangélicas no prohíben comer cerdo. Entonces, pero también las personas interpretaban de que había sido castigado por Dios.
Si algo malo te sucede es porque Dios te está castigando, porque te falta fe. Y, y eso nosotros lo decimos habitualmente, es una idea muy común, muy común. Una vez enseñando yo el curso discipulado 1 en la Iglesia Bíblica Manuel cuando vivía en Lima, recién me había casado, eh, y una amiga, hermana nuestra, acaba de fallecer. Eh, Ella había llevado su curso de sanidad, le había ido muy bien en el curso que habíamos dado de Haciendo la Paz con tu pasado. Su fe y su llamado a la misión se había renovado con este curso de sanidad, pero ahí nomás, después de la graduación, era la mujer más feliz del mundo en la graduación, le encontraron un problema en el estómago, fue al hospital, la internaron, le diagnosticaron cáncer de estómago. Unos días después le dijeron los médicos que era un cáncer generalizado y mi amiga falleció. Mi esposa me llamó un día temprano, ella trabajaba en la secretaria del pastor principal de la Iglesia Manuel y me dijo, acaba de fallecer. Yo me quedé pensativo. Unos años después, yo comenté esta historia en el curso discipulado 1. La mayoría de los que estaban en mi iglesia, en el curso, era gente, creyentes viejos que venían de otra iglesia. Y, y uno de los alumnos dice, levanta la mano y dice, lo que pasa es que seguro tenía un pecado escondido, por eso se murió de cáncer. Miren ese nivel de ligereza, una ligereza impresionante para juzgar a los demás. Una ligereza impresionante. Cristiano viejo, en ese curso habían más cristianos viejos. Ya. Y hace poco también un candidato a congresista acá en el norte del Perú dijo, ha habido acá en Huaycos porque hay mucho gay en Piura. Entonces Dios ha mandado a los Huaycos por culpa de los gays. Hace poco, con los incendios en Los Ángeles, han salido videos que dicen, la verdad que yo no me tiempo viendo eso, pero en resumen, lo que decía era, mm, alguien había dicho algo que entiendo contra la iglesia, y entonces Dios le mandó el fuego para castigarlos. Ah, el ser humano tendemos a hacer atribuciones, como que todo tiene una causa alrededor nuestro. El mundo gira alrededor mío y Dios gira alrededor mío. Y Dios cuando manda un huaico, un desastre natural, es para castigar a los pecadores. Si Dios, si hay un desastre natural de un lugar con mayoría no evangélica, Dios los castigó por idólatras. Si hay un desastre natural que me viene a mí, Dios me manda una prueba para fortalecer mi fe. Entonces la interpretación depende de a quién le cayó el desastre natural. Si me cae a mí, es, es una prueba que Dios me manda para fortalecerme. Yo estaba orando al Señor, eh, Señor, fortalece mi fe, quiero pasar una nueva etapa de mi vida espiritual, y por eso me cayó el huaico. Pero si le cae el huaico al que no me cae, entonces, por ejemplo, ahí nos dice Elías, por ejemplo, el COVID interpretado como juicio de Dios contra los pecadores. Pero el problema es que con el COVID murió un montón de creyentes también. Una familia que tenía 3 o 4 pastores, los hijos eran 3 o 4, uno de ellos fue mi pastor cuando yo les hablé con Manuel, el pastor de jóvenes adultos. eh, Fallecieron los tres hijos, en asambleas de Dios. Eran 3 pastores que habían sido pastores de asambleas. Uno de ellos había salido de asambleas y fue mi pastor de la iglesia de Manuel cuando yo llegué, con un 3 grupos de jóvenes adultos, y los 3 fallecieron. Yo estaba impresionado. Una buena persona. Mi pastor, una buena persona. Eh, entonces, tendemos a hacer esas atribuciones de juicio. Somos especialistas en juzgar. Somos especialistas en juzgar.
el ser humano, y de repente los creyentes más, nos fascina sentir el poder de juzgar. Nos convertimos, cuando nos convertimos a Jesús, nos fascina la sensación de poder juzgar a los demás, de llamarlos mundanos. Cuando venga Jesús vamos a juzgar el mundo. Bueno, ojalá que no juzguemos nada porque tenemos mucha gente dispuesta a condenar a sus hermanos. Entonces, en la historia en la historia del leproso tenemos eso. Toda una sociedad um, juzgando a los leprosos con el supuesto, digamos, muy claro de que Dios la ha condenado por pecado de sus padres o por pecado de él. Entonces, es leproso y se lo merece. No puede entrar a ninguna ciudad, debe sobrevivir comiendo miseria y se lo merece, porque Dios la ha castigado. Dios la ha castigado. Entonces, además lo va a contagiar. Entonces, si se acerca, lo botamos, lo apedreamos. En el nombre de Jesús lo apedreamos. Y si es necesario, lo matamos en el nombre de Jesús para mostrar el amor de Dios. Es una cosa impresionante. Y en ese tiempo también era igual. Recuerden que la religión judía es una religión revelada. No estamos hablando de gente que no conocía a Dios, no, estamos hablando de gente que conocía a Dios y que estaba aplicando la ley de Moisés. ¿Ya? Estaba aplicando la ley revelada por Dios. Y esa era su manera de aplicar la ley, juzgando, ¿no? Juzgando en base a, claro, a supuestos, ¿ya? Entonces Jesús se cruza con este hombre y si, a ver, si tú hubieras sido su discípulo, tú que nos estás escuchando, que has separado este tiempo, o que estás cocinando y moviéndote, o que estás atendiendo a los niños, o que estás en el transporte público regresando a tu casa. Eh, mm, si tú hubieras vivido con Jesús y, y lo hubieras, hubiera visto que Jesús miró al leproso y como que tenía la intención de acercarse, ¿qué le hubieras recomendado tú? ¿Qué le hubieras recomendado tú? Jesús, Jesús, para su época era un maestro de religión, un maestro de religión más, había muchos maestros de religión, Jesús no era el único, y de los maestros de religión se esperaba que fueran gente que cuidara mucho de su imagen pública. Leamos ahora el testimonio. Como ella ahí está tomando, dice, yo le diría, vámonos para que no se nos acerque. Claro, claro, definitivamente. De los maestros de religión se esperaba buen testimonio, santidad, que la gente pueda ver en ti la santidad que no ve afuera para que la gente crea en Jesús. Entonces, ¿qué le habrías dicho tú a Jesús? Sí, Señor, acércate y contamínate. Así le habrías dicho. Acércate, Jesús, tócalo y contamínate. ¿Eso le habrías dicho? ¿O le habrías dicho, Jesús, no, mira, sabes que no te acerques, Jesús, tu testimonio, Jesús, como dice Luz, Jesús, tu reputación, Jesús, Jesús, bueno, el Evangelio de Marcos es un evangelio que comienza con Jesús predicando, va al grano. Y además pienso que también pensaría que Jesús ya es inmundo también. Es que Jesús se hizo inmundo. No es que lo pensaron, no. Jesús tocó al leproso y según la ley revelada por Dios, Jesús se hizo impuro. Impuro ritualmente en la concepción de aquel tiempo. No es que pudo haberse, no, se hizo impuro. En la cruz Jesús se hizo maldito, según las concepciones del momento. Entonces, ¿qué le habrías dicho tú? ¿Qué le habrías recomendado tú? Jesús, no, no te acerques, Jesús. Te va a contaminar. No, no se te ocurra tocarlo, es una locura. Sánalo de lejitos con tu poder.
Ahí está, ¿no? Dice, si lo tocas, te dejo. Si lo toca Jesús, tumbas tu ministerio, tumbas todo lo que Dios ya ha hecho a través tuyo, tumbas la congregación que estamos construyendo. Vas a tumbar todo tu ministerio por esta aventurilla. ¿Qué quieres mostrar Jesús tocándolo? ¿Qué quieres demostrar? Si nos va bien, la gente está creyendo en ti, se está acercando, la gente está creyendo, está teniendo una experiencia especial contigo. ¿Para qué van a hacer esta locura? Pero dice, un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó, si quieres, puedes limpiarlo. Esa persona conocía, había oído acerca de Jesús. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Movido a compasión. Si no han visto la película La Resurrección de Cristo, véanla, es con Fines y varios actores famosos. Um, Parece una película católica porque hablan del manto de Jesús que queda marcado, ese manto que no existe, pero hacen referencia. Pero es una película muy bien hecha. La Resurrección de Cristo está en Netflix. Es una película acerca del primer momento de la resurrección y cómo la incertidumbre que produce. Porque no es que Jesús fallece y se escribe en la carta de Pablo y todo chévere. No, no es así. Pasaron 20 años hasta que Pablo comienza a escribir su primera carta y unos años más hasta que se escriben los primeros evangelios. Primero se escriben algunas cartas de Pablo, luego los evangelios. Pero dice, solo los que no caminaban con su Señor Jesús podrían decirle. Bueno, los que caminaban con Jesús después lo abandonan y los que caminaban con Jesús, los que caminaban con Jesús eran, ¿se acuerdan de los guardias que dicen, Jesús, queremos sentarnos al lado tuyo? Los que caminaban con Jesús, uno lo traicionó, lo vendió. Todos lo abandonaron cuando lo apresan para torturarlo. Todos lo abandonaron. O sea, los apóstoles, los seguidores de Jesús más cercanos, no es... los evangelios no cuentan de ellas relatos agiográficos, es decir, esta tipo de literatura cristiana medieval en la cual se cuenta la vida de los santos y hasta lo malo que hicieron es bueno, como Gerardo Cano se está escribiendo. Ah, no, la gente que seguía a Jesús era gente como nosotros, totalmente como nosotros. Entonces, dice Jesús movido a compasión, Jesús se conmovió de verlo, un hombre que sufría. Y la lista que ustedes me han escrito al inicio es una lista así de gente que sufre eh, por nuestros prejuicios. Ah, que hay drogadictos que han sido ladrones y que podrían ser ladrones, sí, claro, es factible. ¿Todos son así? No. ¿Que todas las madres solteras son unos robamaridos? ¿Habrá alguna que es así? Sí, es probable. ¿Todas son así? No, ese es un prejuicio. Las personas LGBT, todas son malas y violadoras. Debe haber algunos, sí, claro. ¿Todos son así? No, es un prejuicio. Todos los pastores le roban a su gente con los diezmos y ofrendas y maratones. Hay algunos que sí, claro, hay algunos que sí. Y tienen canales mundiales y tienen mucha resonancia en medios, sí, claro. ¿Todos los pastores somos unos ladrones? No, claro que no. Algunos sí lo son, obviamente, y además lo hacen por televisión, sí, claro. Y son famosos y tienen mucho dinero. Pero eso hace que todos los pastores seamos unos ladrones. No, claro que no. Aquí Jesús se enfrenta a un prejuicio muy arraigado que además la gente lo justificaba con la religión o con Dios, es decir, Dios le ha castigado. Dios le ha castigado. Por eso es leproso. Por eso debe morir apedreado. Le hacemos un favor a la sociedad si lo apedreamos. Miren la resurrección de Cristo, hay algún intento de apedreamiento y la sanidad de Jesús. Ahí pone la historia de la sanidad del leproso después de la resurrección.
Eh, es una escena muy bonita, es una escena muy bonita. Le recomiendo, está en Netflix la película, La Resurrección de Cristo. Entonces, movido a misericordia, ¿a cuánto nosotros nos puede mover a misericordia? La verdad que eso es difícil, sí, eso es difícil. ¿En qué iglesia nuestra tenemos personas transvestidas que llegan al templo a escuchar la palabra? No, en ningún lugar, en ninguna iglesia. Somos tan santos que no lo permitiríamos. Somos tan santos que no lo podemos ir. Pero justamente Jesús se mueve a compasión y Jesús se enfrenta a un quiebre de su testimonio. Él estaba construyendo porque para él la compasión era más grande que su preocupación por su imagen. Ujú. Su amor por los demás era más grande que su preocupación por su imagen. Y solo estamos preocupados por nuestra imagen. Le llamamos testimonio. Hace unos 15 años atrás participé de un congreso cerca de la ciudad de Córdoba, en Argentina. Era un congreso sobre instituciones evangélicas que trabajaban en el combate a la explotación sexual. Y llegó una delegación de eh, Ejército de Salvación. Ellos habían iniciado un trabajo creo que era contra sexuales prostituidos de la calle. Habían comenzado hace muy poco, se habían acercado a darles refrigerios en la madrugada y los habían invitado a la iglesia y estaban preparando a la congregación para recibirlos. ¿Qué tal riesgo? ¿Qué tal la aventura del Ejército de Salvación de una ciudad de Brasil? Fueron a buscar transexuales que se prostituyen en la calle, regalándoles refrigerios en la madrugada para luego llevarlos a la congregación. Y hacían el esfuerzo. Ellos me comentaron, es un esfuerzo preparar la congregación. Me dicen, no es sencillo. Estamos hablando de un ejército de salvación que están, digamos, acostumbrados a trabajar temas duros. El resto de congregaciones, difícil. En mi congregación no van, nunca ha ido ningún travestido. Ah, me gustaría que vayan, sí, claro. Hay que preparar la congregación, sí, hay que prepararla. Hay que preparar la congregación. ¿Por qué? Porque el rechazo, el desprecio que sentimos por estas personas es muy grande, muy fuerte. Como los leprosos del tiempo de Jesús. ¿Contra quién más sentimos desprecio? Contra divorciados, ¿sí? Ah, y recasados, ¿sí? En algunas congregaciones más. Hace 70 años era muy claro en las iglesias de que el divorciado se va de frente al infierno, sin paradero y sin juicio, de frente al infierno. Eso ha ido cambiando mucho, sobre todo en las iglesias de ciudades grandes, en clase media. En algunas congregaciones, sobre todo pentecostales, todavía los divorciados se van automáticamente al infierno. Y deben irse a la iglesia porque dan mal testimonio, que contaminan a los santos que estamos aquí. Y, no. Entonces dice, como creyentes ya estamos capacitados para tener, como dice Luz, a los convivientes, claro, los convivientes también, los mandamos directo al infierno. Los convivientes ya estamos capacitados para tener misericordia y practicar el mandamiento. Todos los creyentes somos misericordiosos, yo diría que no. En estos 40 años yo más bien he visto que estamos muy dispuestos a despreciar a ciertos grupos. A los divorciados menos ahora que antes. Las iglesias que aceptan divorciados van creciendo, como digo, a nivel sobre todo de iglesias de clase media en ciudades grandes. No todas las iglesias. Ah, sentimos un fuerte desprecio por aquellos que no son de nuestro círculo, que no cumplen con nuestros criterios. El desprecio es fuerte y el desprecio es grande, ¿no? La compasión es algo que nos cuesta vivir, que nos cuesta generar, ¿ya? Y cuesta, realmente es un reto grande, pero justamente este relato en el que Jesús es movido a misericordia,
Pero es un reto muy grande. Ahora, me dirán, pero Mauricio, ¿qué hacemos con los divorciados? No sabemos qué hacer una vez que se divorcian, no sabemos qué hacer con el divorciado o con la divorciada. ¿En qué lugar le ponemos? El joven, no, el grupo de jóvenes van solteros. Los matrimonios, no, ya no es casado. ¿A qué grupo va? No tiene grupo. Madre soltera, hace poco, después de un culto que tuvimos en la iglesia donde hablamos de familia y la diversidad de familias, a- a, un grupo de madres solteras separadas se acercó al pastor principal y dijeron, nosotros no tenemos grupo. Hay grupo para los casados, pero para nosotros no hay grupo. Y mi jefe me dice, algo tenemos que hacer, Mauricio. Este año es nuestro año dedicado a la diversidad de familias. Tenemos familias nucleares, sí, sí. Tenemos familias sin padres, sí, porque se han ido. Tenemos tres familias donde se quedó la mamá con los hijos. Por ejemplo, uno dice, hay iglesias que no tienen planificado atender a, a las personas con discapacidad o habilidades especiales y ni la infraestructura se adapta a ellos, sí, claro, indudablemente. Pocas son las iglesias donde hay, por ejemplo, el traductor de señas, porque no somos iglesias que incluyen, somos iglesias que excluyen. Y como digo, sí, sí es un reto grande, claro. Ustedes me preguntarían, y con razón, eso Cristóbal y yo nos pusieron una pregunta, ¿qué hacemos con las señoras divorciadas? Que además son señoras bastante jóvenes. Se van a volver a enamorar. Pero ¿se pueden volver a enamorar si ya han estado casadas? Ya no deben. Una mujer no puede separarse de un esposo con problemas de alcohol que causa, no, no puede. Por ejemplo, aquí nos acaban de decir, no puede. Y claro, si el esposo le pega, la mujer debería aguantar porque es su llamado. La mujer tiene una especie de llamado especial al automartirio. Algo así decimos en las iglesias, no con esa palabra. Es el marianismo evangélico. La iglesia católica tradicional, no la actual, la tradicional, tenía a María como un ejemplo de sufrimiento. Las mujeres tienen una vocación para el sufrimiento. Es decir, la iglesia católica de la década de los 50. Los evangélicos también decimos lo mismo, solamente que sin María. Es el marianismo evangélico. En asambleas no tienes ministerio si te abandonó el esposo. Claro, si el hombre se fue o la mujer se fue, no tienes el derecho ni a limpiar las bancas. Más bien ni siquiera deberías venir a mi iglesia porque la manchas con tu pecado. Y porque el desprecio que sentimos unos por otros es grande. Bautistas contra pentecostales, pentecostales contra bautistas. El desprecio es grande entre nosotros mismos. Pero Jesús se muere a misericordia. Jesús incluye. Todos estos 12 discípulos eran un grupo muy diverso. Tenía a un patria como Mateo, a un alzado en armas. Tenía, mm, si no hablas lenguas, tampoco eres asambleas. ¿Está? Entonces, el desprecio entre nosotros es grande. Pero este texto nos mueve a la compasión. Una compasión que, claro, nos hace preguntas difíciles porque bueno, ¿cómo incluimos a gay, lesbianas, asexuales? ¿Cómo los incluimos, Mauricio? ¿Cómo incluimos a los divorciados, separados, mujeres divorciadas, jóvenes, ¿no? Entonces, ¿cómo los incluimos? ¿De qué manera los podemos incluir sabiamente? Sí, yo no tengo respuesta para todo. Si tuviera respuesta para todo, estaría ya en el cielo. Todavía estoy aquí, en el campamento de adolescentes y jóvenes de la región sur de mi denominación, de Iglesia Nazarena. Mañana me toca compartir la palabra de 9 a 10. Sí, cada iglesia dice que ellos son los verdaderos. Todas las iglesias dicen que mi doctrina es la sana doctrina y la de las demás es distorsionada. Solamente la mía es la verdadera verdad, verdadcita. Y- Pero este texto nos reta a movernos a compasión. Y en esa compasión encontraremos respuestas en el camino. Es un reto grande, claro, no, yo reconozco, es un reto grande. Ese relato es un relato muy demandante. ¿Tengo respuesta para todo? No, no tengo respuesta para todo. En el camino las iremos respondiendo.
Hay personas que ya han avanzado en responder estas preguntas. Es cuestión de irnos informando. De repente mi vecino no tiene la respuesta, de repente mi vecino no sé si tiene el libro, los estudios, pero ahora tenemos cursos internacionales como este. Los recursos para formarse están cada vez más a la mano. A veces hay cosas más trabajadas en inglés, hay cosas más trabajadas en español, que se casen entre los ofendidos. Eso acaba de escribir, a ver, que se casen entre los ofendidos. Ah, hagamos el esfuerzo por ser compasivos. Preparemos nuestras congregaciones para ser compasivos. Y tomemos los riesgos. Dirán, Mauricio, pero ¿y si es mucho riesgo? ¿Y si en vez de votar a los divorciados, los mantenemos? ¿Y si hay algún problema? Hermano, todas las congregaciones tenemos problemas y todas corremos riesgos. La que no quiere riesgo, la que no corre riesgo nunca tiene problemas. Pero esa es la iglesia que se queda chiquita y la iglesia más aburrida es la que no corre riesgos. La que corre riesgos va a tener algún error, claro que sí, pero es la naturaleza de la iglesia. La iglesia, por naturaleza, es aventurera, toma riesgos, comete errores, pero avanzamos. La compasión no está pensada para no cometer errores y tener todo bajo control. No, la compasión nos lleva a tomar riesgos, pero ahí nos va a guiar el Espíritu Santo. La guía del Espíritu Santo no significa que no vamos a cometer errores. La guía del Espíritu Santo significa que vamos a hacer las cosas con amor y que nuestro amor nos va a llevar a tocar al otro, a abrazar al otro, a abrazar al pecador, a abrazar a la pecadora. Y ese es el reto de este texto. Muy bien, hasta ahí yo. A su misión ya no puede divorciarse y otra vez casarse. Este justamente es el tipo de preguntas que nos vamos a ir respondiendo. En mi congregación tengo 3 mujeres muy jóvenes que el marido las ha dejado. ¿Qué hacemos? ¿Las botamos de la iglesia para que no se lleven maridos de otra? ¿Que les prohibimos casarse? ¿Les prohibimos enamorarse? Mujeres de 30 años, ¿les prohibimos enamorarse? ¿Nos van a hacer caso? Muy bien, preguntas complejas. Muy bien, Angie. Entonces, ahora los escucho. Hola, dar amor a las personas que tal vez se sienten excluidas en nuestras comunidades. Muchísimas gracias por esa reflexión tan bonita. Si no han hecho sus preguntas, pueden hacerlas ahí por el chat, la persona que está renombrada como preguntas. Y mientras tanto, mientras escriben ahí las preguntitas, voy a recordarles que estamos en inscripciones abiertas de nuestros diplomados. Tenemos inscripciones abiertas para el diplomado en Antiguo Testamento. En este diplomado lo que vamos a hacer es acercarnos de manera profunda al Antiguo Testamento. Vamos a conocer más el contexto histórico, social, religioso, literario. Esto nos va a permitir tener una interpretación mucho más concisa y una comprensión más profunda de lo que es el Antiguo Testamento. Mucha gente me dice, no, Angie, es que yo no leo la Biblia porque no entiendo qué significa todo eso. Bueno, esta es una gran oportunidad para que podamos acercarnos y profundizar no solo para nosotros, sino para poder compartir con otras personas este conocimiento que sé que nos va a bendecir mucho. Ahorita en el chat vamos a compartir los números de WhatsApp de cada país para que puedan escribir, preguntar para las personas que están interesadas. Y también tenemos inscripciones en nuestro diplomado en educación cristiana. En este diplomado, nuestros estudiantes van a adquirir herramientas bíblicas y pedagógicas para enseñar de manera efectiva los principios bíblicos a niños, jóvenes y adultos. Entonces, tiene un énfasis pedagógico, vamos a aprender recursos virtuales, artes, reciclaje, un montón de cosas para poder acercarnos más a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Hay que hablarle a cada uno en su idioma y si no
no nos van a prestar atención. Entonces, muy bienvenidos a todos los que quieran acercarse, conocer más de los diplomados, inscribirse. Estamos ahí para servirles. Ahí en el chat les vamos a compartir los números. Y ahora sí vamos con las preguntas. Entonces, sigue por favor, Eduardo. Angie, buenas noches con todos, gracias. Contesto una pregunta ahí en el grupo, ¿no? ¿Cuánto es el costo? 4 cuotas de 150 soles y 2 cuotas de 270 y un solo pago de 510 en moneda peruana. Cada uno va a recibir sus precios y ahí les animamos para que puedan estudiar. Mauricio, un gusto verte. Un Mauricio, gusto, amigo, Eduardo. mucho tiempo que no estamos cerca físicamente. Eh, Alabo tu trabajo allá en Arequipa. Has sido Gracias. profesor y hoy día me has enseñado mucho. Y que Qué acá hay bueno, una gracias. pregunta un poquito, a ver, interesante que dijeron, se comporta de esa manera porque está en Levítico. Y lo voy a leer. Ya. Levítico capítulo 13 versículo 45 dice, en la traducción RBC, la persona leprosa y llagada se vestirá de andrajos y andará con la cabeza descubierta. Y cubriéndose la boca, gritará, impuro, impuro. Mientras la llaga permanezca en él, será impuro, vivirá solo y fuera de campamento. Y cuando leemos Marcos, dice que el leproso se le acercó. Ujú, Entonces parece que este Jesús está en un espacio en el cual Levítico dice que no esté, ujú, ¿no? Habla con él. Más bien parece que no debería hablarle. claro. Y Jesús tiene una acción que dice que tiene compasión de él. La pregunta que nos hacen o te hacen es, ¿Jesús, hijo de Dios, transgrede la ley porque no cumple lo que dice el Levítico? Y Ujú, si lo hace, ¿por ujú. qué lo hace, Mauricio? Tú que trabajas como psicólogo, que trabajas con seres humanos, ¿qué es más importante? ¿Transgredir la ley o dar vida a la gente? A ver, una respuesta pastoral Muy busca. bien. Es una pregunta espectacular, de esas que me gustan. Ok, ok. Eh, sí, ah, cuando Jesús trabaja en sábado, hace su ministerio en sábado y le preguntan por qué haces esto en sábado, eh, Jesús da una afirmación espectacular. Hace una afirmación que muestra su hermenéutica, su forma de acercarse al texto, a la ley y a su religión. Recuerden que Jesús no era cristiano, Jesús era judío. Y él dice, la ley se hizo para el hombre y no el hombre para la ley. Esa respuesta de Jesús es espectacular, espectacular. La ley se hizo para el hombre y no el hombre para la ley. En primer lugar, el evangélico conoce casi nada de la ley. ¿Ya? La percepción que tenemos de ley son cosas muy sueltas. ¿Ya? Nadie hace su devocional con la ley. Porque son textos un poco raros, se entiende poco, ¿no? Porque pertenecen a otro mundo. Pero la ley es un texto muy interesante y por eso también invito a los que nos oyen aquí a que lleven este curso del Antiguo Testamento de Sociedad Bíblica. En realidad es un tema muy interesante, solo que hay que hacer un esfuerzo por entender el contexto, cubriendo un poco de las ciencias sociales del momento, aplicado al momento. Entonces, Jesús cumplió con la ley, sí, desde su perspectiva, desde la idea de las ejes clave de la ley. La ley de Moisés tiene por lo menos tres grandes áreas: el área de la justicia y la política, la economía y la economía y la justicia,
la legislación del culto, basada en la presa ritual, mm, un tema más que se me ha ido. Entonces, ¿qué leímos nosotros de la ley? Básicamente los 10 mandamientos, básicamente la condenación a la homosexualidad, y últimamente se puso de moda leerlo como por el énfasis de la adoración, ¿no? Los salmistas ya no son cantantes en mi congregación, todos son salmistas, ¿ya? Entonces, pero en realidad la ley es un texto bastante rico, interesante. Entonces, Jesús cumplió con la ley ah, a su manera, interpretando de que la ley estaba al servicio del bienestar del ser humano y no el ser humano esclavizado a la ley. Entonces, Jesús le da su interpretación propia, que en realidad está en el corazón de la ley. O sea, la ley, los profetas y el anuncio del reino de Dios tienen los mismos ejes, que es el amor al prójimo y la vida de la comunidad en justicia y solidaridad. Son los mismos ejes, ¿no? Por eso en un momento Jesús va a decir que él no vino a cambiar ni una jota de la ley. Claro, del espíritu de la ley, ¿no? Pero Jesús trabajó el sábado. Sanó un paralítico, sus discípulos abrieron semillas en sábado, ¿no? Entonces, ¿cumplió Jesús con la ley? Sí, a su manera, interpretado desde el eje de que la ley promueve la solidaridad, la justicia, el amor, y que desde ahí hay que interpretar la ley. La ley sirve al bienestar del hombre y no el hombre es esclavo de la ley. Ok, Mauricio. Acá nos hacen una segunda pregunta, ya un poco, me parece un poquito más profunda. Vamos a ver, vamos a robarte esa opinión, pastoral. Yo sé que te gustan las preguntas difíciles. Le voy a dar una pequeña introducción para luego ir a la parte práctica, ¿no? Ajá. Una vez más, cuando uno lee, antes cité Levítico 13, y cuando uno pasa al siguiente capítulo, está todas las acciones que el sumo sacerdote o el sacerdote tiene que hacer, perdón, el sacerdote, perdón, tiene que hacer para validar que una persona ya no sea leprosa. Tiene que hacer esto, leamos todo el capítulo 14, tiene que hacer lo otro, tiene que pasar estos días, Mm. bastantes cosas que hay que hacer, todo un capítulo ahí para hacer. Pero cuando leemos el texto en Jesús, Jesús solamente extendió la mano, lo tocó y le dijo, quedas limpio. Todo el capítulo 14 lo dejó de lado. Ese es el preámbulo. La pregunta es, dice, pastor, hay un hermano, ¿ya? Que es divorciado, ¿no? Y se ha vuelto a Ujú. casar. Pero el pastor no quiere recibirlo en la iglesia. Claro, claro, esas cosas Y suceden, sí. yo, y yo le estoy abriendo la puerta de mi casa. Y como que estoy hablando mucho con él, ¿no? Entonces, percibo yo, ¿no? Una pregunta con miedo, ¿no? ¿Te ¿Estaré haciendo bien? ¿Estás haciendo mal? Porque el pastor no quiere, pero parece que es su amigo y lo recibe en la casa y dialoga, ¿no? Ujú. ¿Qué podríamos hacer o qué consejo nos podrías dar, Mauricio? ¿Continúo con eso? ¿Le acuso al pastor bien lo que estoy haciendo porque tengo un poco de miedo? ¿O continúo? No sé, a ver, ¿qué nos podrías decir ahí? Porque este es algo muy concreto, ¿no? A la luz de lo Sí. que dice el texto, a la luz de lo que hace Jesús y a la luz de lo que esta persona está haciendo y a veces tú lo haces o yo lo hago con esas personas que dejan de lado a esa gente pecadora, ¿no? ¿Qué consejo nos podrías dar ahí, Mauricio? Sí, bueno, es una excelente pregunta. Me parece una pregunta que nos va a abrir, a motivar a todos los que estamos aquí, a motivar o escandalizar. Y claro, ayer yo estaba dando una clase sobre cómo afrontar la depresión y cómo la fe puede ayudar a las personas a afrontar la depresión. Quienes quieran estar enterados de estos cursos pueden buscarme en el Facebook como Mauricio Rodolfo Calderón Carranza y ahí se van a enterar de los cursos que doy trabajando textos bíblicos, relatos bíblicos en temas psicológicos. Y entonces yo les decía,
hay iglesias que, por su forma de ver el Evangelio, el anuncio del reino de Dios, ayudan a las personas a salir de su depresión. Hay otras iglesias que no, hay iglesias cristianas que son muy dañinas. Y lo máximo que pueden hacer es ayudar a la persona a esconder su depresión y les ayudan a actuar para poder ser aceptados. Entonces, hay iglesias, digamos, cuyo centro, cuyo mayor preocupación es el testimonio, la santidad medida como imagen pública. Por lo tanto, los pecadores que se vayan, ¿no? O por lo menos los que no logran, no solamente los pecadores, sino los que no saben hacerla bien, los que hacen algo que la iglesia prohíbe o que la Biblia prohíbe y no lo saben ocultar. Entonces, la gente se entrena en cómo ocultar sus cosas, ¿no? Por ejemplo, me contaban en un evento de una iglesia pentecostal donde la falda azul hasta el tobillo es norma rígida y en la puerta del coliseo donde era el evento alquilaban faldas. Entonces las hermanas llegaban de la calle, pues de su trabajo, sus estudios, alquilan una falda y entran al evento. Ya, justamente eso es lo que alentamos con esta preocupación por la imagen. Para Jesús, el reino de Dios no era una preocupación por la imagen. Para Jesús, el anuncio del reino es para los pecadores totalmente. Y Jesús lo dice muchas veces. La cena del reino de Dios, la cena donde el rey convoca es de los pecadores. Ahora, ¿eso nos pone retos? Sí, claro, nos pone retos. Porque nos preguntamos si ahora, ¿qué hacemos? Sí, pues es la labor del pastor, pues. Es la labor del pastor, de la pastora. No tenemos respuestas perfectas, pero algo tenemos que hacer. Ese hermano, ¿qué puede hacer? Bueno, eh, si la concepción de su pastor es de que la iglesia es para los santos o para los que saben actuar bien, para los santos y para los que saben actuar bien, y por lo tanto ese divorciado y recasado no tiene lugar en la iglesia. Y claro, yo diría que hace bien en recibir en su casa y mantener el vínculo porque está justamente tocando al leproso. Solo que tiene que saber de que tocar al leproso trae sus consecuencias, ¿no? Tocar al leproso trae consecuencias. Lo mismo que, ¿cómo se llama este señor de Jesús? José de Arimatea, que visitaba a Jesús de noche, para que no lo vean. ¿Por qué? Porque visitar a Jesús de día tenía sus consecuencias. Tocar al leproso tiene sus consecuencias. El pastor puede disciplinarlo, claro, por faltarle, por... El pastor puede interpretar de que le ha faltado a su autoridad, ¿no? Ese riesgo. Pero si este hermano, que yo lo animo a que mantenga el vínculo de amor con este amigo, sabiendo que eso es el reino de Dios, entonces, pero también debe asumir de que en cualquier momento lo pueden votar, ¿no? El pastor le puede decir, mira, si tú quieres, si tú me vas a desobedecer, entonces tú eres otro pecador, y si tú andas con pecadores, seguramente tú eres un pecador también, solamente que has solapado. Entonces también te voto a ti también. A los dos, váyanse los dos. No, porque si tú tienes un amigo divorciado, yo creo que seguro tú también eres otro que anda en malas cosas, porque los verdaderos creyentes, los verdaderos cristianos, ese término nos gusta a los evangélicos, nos fascina sentir que yo soy verdadero cristiano. Eduardo Barba es verdadero cristiano. Nosotros, los demás son a pecadores, pero Eduardo y yo sí. Pero es solamente una cuestión de poder, ¿no? Es una cuestión de poder. La estructura de iglesias genera poder y no hay forma de correrse de eso, no hay forma, una iglesia sin poder, pero hay que tratar de que el poder sea lo más chato posible, la estructura de poder sea lo más chata posible, como Jesús, ¿no? Con una estructura bien chata, ¿no? Bastante sencilla.
Entonces, yo animaría a este hermano a permanecer, pero sabiendo que lo pueden votar. Y lo pueden acusar. Además de votar, no solo lo van a votar, lo van a, de repente, a embarrar. Después de su salida lo van a embarrar y lo van a acusar de 1000 cosas. Pero bueno, pues ese es el costo de tocar al leproso. Jesús llevó el costo. Jesús lo llevó. Pero la verdad, sinceramente, después de esos 40 años de creyente, la verdad es que la mayoría de iglesias no están dispuestas a tocar leprosos. Ese no es el negocio de la iglesia. El negocio de la iglesia es generar estructuras de poder. Pero bueno. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias en realidad. No queremos ya abusar del tiempo de la gente, 8:30, un tema muy, muy aterrizable. Y gracias por tus consejos, que también de pastor lo estás haciendo. Muchísimas gracias y continuemos con el programa. Gracias, Mauricio. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a dar la lista de los ganadores de recurso bíblico. De Perú es Josefa Cabel, de Ecuador es Vladimir Piedra, de Guatemala Santiago Méndez, de Bolivia Ramiro Valencia, de Paraguay Ruth Katia Paniagua. Pueden solicitar este recurso en la sociedad bíblica de su país. Y ahora vamos a anunciar el webinar de la semana siguiente, y voy a pedir para que lo puedan publicar para poder anunciarlo. Y mientras lo van publicando, les animamos a que puedan matricularse en los diplomados de Antiguo Testamento y de Educación Cristiana. Ayer hemos tenido cursos introductorios, tanto de Educación Cristiana como Antiguo Testamento, y se reventó el Zoom. Literalmente tuvimos 1000 personas y más gente queriendo entrar y que no podía entrar. Entonces, el Zoom del Antiguo Testamento copó los 500 personas y el de Educación Cristiana copó también las 500 personas. Pero bueno, así es el deseo y las ganas que se tiene de aprender y crecer. Y el webinar del viernes 24 de enero, tenemos desde Colombia al pastor René Avellaneda, con el tema "Cualquier lugar es nuestro escenario", ¿no? Cómo las artes puedan contribuir a la educación cristiana y el evangelismo, ¿no? Un excelente tema relacionado con la educación cristiana, que es el próximo diplomado que está por iniciar. Y vamos a despedir este tiempo con una oración. Amantísimo Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra, que nos confronta, que nos anima, que nos guía. Señor, permite que podamos mirar a las personas con los ojos de Jesús, con los ojos que miró a la mujer samaritana, con los ojos que miró a la mujer adúltera, con los ojos que miró a los leprosos, a los publicanos y a los pecadores. Permite, Señor, que podamos irradiar tu compasión en todo lugar. Te pedimos una bendición especial para el expositor y para cada persona que ha participado en este webinar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a pedirles también a todos que puedan abrir sus micros, que podamos deshabilitar los micrófonos para que podamos saludar al expositor y también saludarnos unos a otros. Muchas gracias, Mauricio, por la brillante exposición de esta noche. Buenas noches con todos, cuídense. Un abrazo, Mauricio. Gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches. Diego, comé la caja china, Mauricio. Muchas gracias. La exposición, que el Señor nos Gracias desde bendiga. Ayacucho. México, Dios les bendiga. Programa de Sociedades Bíblicas. Dios los bendiga a cada uno. Muchas gracias. Gracias. Brasil, Latinoamérica.